¿Qué hay realmente en el lugar más profundo del infierno? Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha sentido una mezcla de temor y curiosidad acerca del destino final del alma después de la muerte. En medio de este misterio surge una pregunta que muchos evitan confrontar directamente, pero que, sin duda, está en el corazón de la fe cristiana. ¿Qué hay realmente en el lugar más profundo del infierno? Este interrogante no solo invita a reflexionar sobre un lugar oscuro y temido, sino que nos desafía a entender el amor y la justicia de Dios, la libertad humana y las consecuencias eternas de nuestras decisiones. El concepto de infierno en la Biblia no se limita a una simple idea de castigo o a un escenario infernal que parece sacado de una historia de terror. Por el contrario, el infierno es una realidad espiritual que tiene un significado profundo y una función esencial dentro del plan divino. Para acercarnos a esta realidad, debemos adentrarnos en las Escrituras, que nos hablan con lenguaje simbólico y a veces enigmático, pero siempre con un propósito: guiar al hombre hacia la verdad y la salvación. En el Antiguo Testamento, las palabras Sheol y abismo aparecen como descripciones del lugar donde van los muertos, un lugar sombrío y silencioso que no distingue entre justos o injustos, pero que representa la separación del aliento de vida. No es hasta el Nuevo Testamento que se profundiza la idea del infierno como un estado de condena eterna para aquellos que rechazan la gracia de Dios. En los Evangelios, Jesús habla en varias ocasiones sobre Gehenna, un término que hace referencia a un valle cerca de Jerusalén donde se quemaban desechos y cuerpos, simbolizando el castigo final y eterno. Pero, ¿qué hay en el lugar más profundo de este infierno? La Biblia menciona lugares como el abismo o las tinieblas exteriores, zonas que representan la máxima separación de Dios y un tormento que va más allá de lo físico. Por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo se habla de la expulsión a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Estas imágenes poderosas no solo describen un sufrimiento corporal, sino una profunda agonía espiritual causada por la ausencia absoluta de la presencia divina. Esta ausencia es lo que hace al infierno verdaderamente aterrador. No es un castigo impuesto arbitrariamente, sino la consecuencia natural de apartarse libremente del amor de Dios, que es la fuente de toda vida y felicidad. Es una elección definitiva y libre, que se manifiesta en un estado eterno donde el alma queda sin luz, sin esperanza y sin paz. Los santos y teólogos han reflexionado mucho sobre esta realidad, señalando que el infierno no es tanto un lugar creado para atormentar, sino la elección humana de rechazar la misericordia infinita de Dios. San Agustín afirmó que el infierno es el lugar donde se sufre la condena eterna, y que ese sufrimiento es tanto físico como espiritual, la separación total y definitiva del bien supremo. Sin embargo, debemos recordar que la Biblia también enfatiza el amor y la misericordia de Dios, que es paciente y espera que cada persona se arrepienta y vuelva a Él. El infierno entonces no es el deseo de Dios, sino la consecuencia del libre albedrío humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En esta primera aproximación, es esencial que entendamos que el lugar más profundo del infierno no es solo un sitio físico o un lugar de tormentos visibles, sino un estado de alejamiento absoluto de Dios, la fuente de toda luz y vida. Es la oscuridad total, no solo exterior sino interior, donde el alma se siente completamente sola, privada del amor que la creó. Al contemplar este misterio, el corazón se llena de un llamado urgente: elegir la luz, la verdad y el amor antes de que sea demasiado tarde. Por eso este tema, aunque duro, nos invita a mirar con valentía y esperanza la realidad espiritual y a reconocer que Dios, en su infinita bondad, nos ofrece siempre una puerta abierta hacia la redención. En las siguientes partes profundizaremos en las diferentes imágenes y enseñanzas bíblicas sobre el infierno, los testimonios de fe que muestran el poder transformador de la misericordia y la importancia de vivir una vida centrada en Dios para evitar ese destino. Que este viaje espiritual sea una luz que ilumine nuestro camino y fortalezca nuestra fe en el Dios que ama y salva. Para comprender verdaderamente qué hay en el lugar más profundo del infierno, es fundamental examinar con detenimiento las referencias bíblicas y los símbolos que han acompañado esta realidad a lo largo de los siglos. El infierno, tal como se presenta en las Escrituras, no es un concepto sencillo ni un espacio físico uniforme, sino una compleja dimensión espiritual donde convergen la justicia divina, la libertad humana y el misterio del mal. En varios pasajes,
bíblico se hace mención al abismo o profundidades del infierno como lugares oscuros y tenebrosos, separados radicalmente de la luz y la presencia de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job se describe el Sheol como un lugar profundo y oscuro, donde las sombras de la muerte yacen por igual para todos los hombres. Job 10, 21, 22. Esta imagen evoca un espacio de silencio y separación, donde el alma queda suspendida en una oscuridad que no conoce el consuelo. Asimismo, en el Apocalipsis, el abismo se menciona como un lugar de encierro para Satanás y sus ángeles. Apocalipsis 20, 1, 3. Un símbolo poderoso del mal contenido, pero también de la justicia ineludible que espera a quienes se rebelan contra Dios. El abismo representa la máxima profundidad del mal y la consecuencia inevitable del pecado persistente. Los teólogos cristianos han interpretado estos símbolos como reflejos del estado interior de quienes han decidido alejarse de la luz divina. El fuego eterno del que se habla en la Biblia no solo se refiere a llamas físicas, sino a un fuego espiritual que consume el alma. La angustia de la conciencia separada del amor divino, el remordimiento perpetuo y la desesperación absoluta. En las tradiciones más antiguas se creía que el infierno estaba dividido en diferentes niveles o regiones, cada uno con un grado distinto de sufrimiento acorde a la gravedad de los pecados cometidos. Esta idea, aunque no está explícitamente detallada en las Escrituras, ha influido en el imaginario colectivo y en la enseñanza moral de la Iglesia. El lugar más profundo en esta visión sería aquel reservado para los pecados más graves, para las almas que rechazan la misericordia hasta el último momento. Además, el infierno se describe como un lugar de tinieblas exteriores. Mateo 8:12, una expresión que señala no solo la ausencia de luz física, sino la ausencia de la presencia misma de Dios, que es luz y vida. La oscuridad del infierno es absoluta y se vive como un aislamiento total, una soledad que no puede ser reparada. Este simbolismo no debe entenderse solamente como castigo, sino como consecuencia natural de la libertad humana. Quien decide alejarse de Dios elige también la separación definitiva de su amor, y esa separación se experimenta como un tormento indescriptible, porque el alma fue creada para habitar en la comunión con el Creador. Algunos pensadores han descrito el infierno no tanto como un lugar externo, sino como un estado interior de la persona, la conciencia que se enfrenta eternamente a sus propias decisiones y rechaza cualquier posibilidad de arrepentimiento. En este sentido, el lugar más profundo del infierno es el rincón más oscuro del alma, donde reina la desesperanza y la autodestrucción. Sin embargo, frente a estas imágenes de sufrimiento, la Biblia también nos presenta la posibilidad de la misericordia y el perdón. La profundidad del infierno no es el último capítulo para quien decide volver a Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor. Salmo 103:8. Esta reflexión sobre los símbolos y referencias del infierno nos invita a mirar más allá del miedo, para entender que la verdadera tragedia no es el castigo en sí, sino la elección libre de rechazar el amor divino, que es la fuente de todas, vida y plenitud. En la próxima parte exploraremos en detalle cómo la Biblia describe el sufrimiento y la oscuridad extrema del infierno, profundizando en la naturaleza de ese tormento y en su significado espiritual. Al adentrarnos en el misterio del lugar más profundo del infierno, es inevitable confrontar una realidad que provoca temor y reflexión: el sufrimiento que allí se experimenta. La Biblia nos ofrece imágenes y descripciones que, aunque muchas veces en lenguaje simbólico, buscan transmitir la gravedad y el dolor de la separación eterna de Dios. En las Escrituras, el sufrimiento del infierno se describe con términos que van más allá del dolor físico. Por ejemplo, Jesús habla de llanto y crujir de dientes, Mateo 13:42, expresiones que reflejan no solo angustia corporal, sino un tormento profundo del alma, una desesperación que nace de la conciencia de haber perdido para siempre la gracia divina. Este llanto es el grito interior del corazón que siente la ausencia del amor que da sentido a la existencia. El fuego eterno, mencionado en varias ocasiones, no debe entenderse únicamente como un fuego literal que quema el cuerpo, sino como un símbolo poderoso del castigo espiritual. El sufrimiento que proviene de la conciencia apartada de Dios, consumida por el remordimiento y la culpa. Este fuego es implacable porque representa la ausencia total de paz, la tormenta constante del rechazo divino. La oscuridad que acompaña al infierno es igualmente significativa. En la Biblia se habla de tinieblas exteriores, Mateo 8:12, y oscuridad para siempre, Judas 1:13, imágenes que no solo indican ausencia de luz física, sino la exclusión definitiva de la presencia de Dios, quien es la luz verdadera.
Esta oscuridad es un vacío insoportable, una soledad profunda que se siente como el abandono total. Es importante destacar que este sufrimiento no es un castigo arbitrario impuesto por un Dios severo, sino la consecuencia natural de la libertad humana. Dios creó al hombre con la capacidad de elegir, y esa elección incluye aceptar o rechazar su amor. Cuando el alma decide apartarse de él, se enfrenta a la realidad de su propia separación, que se convierte en el mayor sufrimiento: la pérdida del bien supremo. El apóstol Pablo habla en sus cartas sobre la muerte segunda, Apocalipsis 20:14, que simboliza la condena definitiva para quienes han rechazado la gracia. Esta muerte no es la física, sino espiritual, la muerte del alma en cuanto a la comunión con Dios. Este estado se caracteriza por un sufrimiento permanente, sin esperanza de alivio. Sin embargo, el sufrimiento del infierno también tiene una dimensión que va más allá de la mera retribución. Es un llamado extremo a la conciencia, una advertencia que busca salvar. El dolor de la separación eterna debe movernos a la conversión, a la búsqueda sincera de la misericordia divina. Los santos y doctores de la Iglesia han reflexionado sobre esta realidad y han insistido en que, aunque el infierno es real, Dios no quiere que nadie se condene. Por eso, la vida cristiana es un camino constante de gracia, arrepentimiento y amor que nos aleja de ese destino. Al comprender el sufrimiento y la oscuridad extrema del infierno, somos llamados a valorar la vida espiritual y a buscar la luz que solo Dios puede ofrecer. Porque la verdadera tragedia no es el infierno en sí, sino vivir separados de él. En la próxima parte, exploraremos testimonios y relatos inspiradores que muestran cómo la misericordia de Dios puede transformar incluso a las almas más perdidas, recordándonos que siempre hay esperanza. En medio de la dureza y el misterio que envuelve al lugar más profundo del infierno, la palabra de Dios nos recuerda una verdad fundamental que nunca debe perderse de vista: la misericordia infinita y el amor inagotable de nuestro Padre Celestial. Aunque el infierno es una realidad terriblemente seria y definitiva, no es la última palabra del amor divino, ni un destino irrevocable para quien decide abrir su corazón al arrepentimiento. Desde los primeros tiempos de la Iglesia han surgido numerosos testimonios, visiones y relatos de santos y místicos que confirman la existencia del infierno, pero que también revelan la grandeza de la misericordia de Dios, capaz de alcanzar incluso a las almas más alejadas y perdidas. Estas historias, lejos de ser relatos de miedo, son llamadas a la conversión y luces de esperanza para quienes sienten que su vida está marcada por el pecado y la oscuridad. Uno de los ejemplos más conmovedores lo encontramos en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15:11-32, donde Jesús revela un Dios que espera pacientemente al Hijo que se ha alejado, sin importar cuán lejos haya ido. El Padre, símbolo del amor divino, no juzga ni rechaza, sino que corre al encuentro con los brazos abiertos, dispuesto a restaurar la dignidad y la alegría de la vida. Esta parábola es un testimonio poderoso de que nunca es tarde para volver a Dios y que su misericordia supera cualquier falla humana. Santa Faustina Kowalska, mística polaca del siglo XX, recibió numerosas revelaciones sobre la divina misericordia, donde se insiste en que no hay pecado que la misericordia de Dios no pueda cubrir si hay arrepentimiento sincero. En sus escritos, Santa Faustina describe visiones tanto del infierno como del amor de Dios, mostrando que la puerta de la salvación está siempre abierta para quien se acerca con humildad y fe. Estos testimonios nos invitan a mirar el infierno, no solo como un lugar de castigo, sino como una realidad espiritual que puede ser evitada gracias a la gracia y al amor divino. La misericordia no anula la justicia, pero sí ofrece un camino de salvación y esperanza. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Ezequiel 33:11. Es importante entender también que la misericordia divina no se impone ni se fuerza. Dios respeta la libertad humana hasta el extremo, y por ello la decisión final de aceptar su amor o rechazarlo corresponde a cada persona. La tragedia del infierno radica en que es la elección libre y definitiva de alejarse de Dios, no un castigo arbitrario. Los santos han pedido insistentemente la oración por las almas que están en peligro, y la Virgen María, en sus apariciones, ha señalado la importancia de la conversión y la oración para salvar a los pecadores del abismo. Su intercesión materna es un reflejo del amor que Dios tiene por cada alma y su deseo profundo de que nadie se pierda. En la historia de la Iglesia también hay relatos de conversos que después de una vida de pecado encontraron en la misericordia divina la fuerza para transformarse y evitar el infierno.
Estas historias nos muestran que el amor de Dios es capaz de vencer cualquier obstáculo y que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre brilla una luz que puede guiar al alma hacia la salvación. Por eso este conocimiento nos debe llevar a una actitud de humildad, arrepentimiento y esperanza constante. La misericordia de Dios es un regalo que nos impulsa a vivir con amor, buscando siempre la reconciliación con Él y con nuestros hermanos. Frente a la realidad del infierno, la misericordia divina nos llama a ser instrumentos de amor en el mundo, a testimoniar con nuestra vida la verdad del Evangelio y a ayudar a otros a encontrar el camino de regreso a Dios. La oración, la confesión y la caridad son caminos que nos acercan cada día más a esa misericordia que salva. En conclusión, aunque el lugar más profundo del infierno representa la separación eterna de Dios, la misericordia divina permanece siempre al alcance de quien desea volver, transformando el miedo en esperanza y el pecado en gracia. Que esta certeza sea el faro que ilumine nuestro caminar y nos impulse a vivir con fe auténtica, amor sincero y un corazón abierto a la salvación. Frente a la realidad aterradora del lugar más profundo del infierno, surge una pregunta vital para cada creyente. ¿Cómo podemos proteger nuestra alma y evitar ese destino trágico? La respuesta, aunque sencilla en sus fundamentos, requiere compromiso y perseverancia en la vida espiritual. Primero, es esencial comprender que la protección contra la condena eterna no depende de rituales vacíos ni de una mera observancia externa, sino de una relación viva y auténtica con Dios. Esta relación se nutre de la oración constante, la lectura de la palabra, la participación en los sacramentos y la práctica diaria del amor. La oración es el canal fundamental para comunicarnos con Dios y mantenernos anclados en su gracia. A través de ella fortalecemos nuestra fe y recibimos la luz necesaria para discernir el bien del mal, evitando así caer en caminos que conducen al abismo. La oración sincera también nos abre al arrepentimiento y a la transformación interior, que son clave para vivir en la verdad. Los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, son medios poderosos de protección y renovación. La confesión nos libera del peso del pecado, restablece nuestra amistad con Dios y nos fortalece para resistir las tentaciones. La Eucaristía, en cambio, es el alimento espiritual que nos sostiene y nos une más profundamente con Cristo, quien es la luz que disipa toda oscuridad. Vivir una vida de amor y servicio al prójimo también es una forma concreta de alejarnos del infierno. Jesús enseñó que amar al prójimo es amar a Dios mismo, Mateo 25:40, y que nuestras acciones hacia los demás tienen un valor eterno. Practicar la caridad, la humildad y el perdón nos permite reflejar en el mundo la misericordia que hemos recibido y construir puentes de paz y reconciliación. Además, es importante estar atentos a las tentaciones que buscan alejarnos de Dios. La soberbia, el egoísmo, la indiferencia y el odio son enemigos que pueden conducirnos lentamente hacia la oscuridad del abismo. Reconocer estas actitudes en nuestra vida y pedir la ayuda del Espíritu Santo para superarlas es fundamental para mantenernos firmes en el camino. El acompañamiento espiritual, ya sea mediante la guía de un sacerdote, un director espiritual o la comunidad de fe, es otro recurso valioso. Compartir nuestras dudas, luchas y avances con personas de confianza fortalece nuestro crecimiento y nos ayuda a no perder el rumbo. Por último, debemos cultivar la esperanza en la promesa de la vida eterna. La fe en la resurrección y en la misericordia de Dios nos anima a seguir adelante, incluso en momentos de dificultad y oscuridad. Esta esperanza es una luz que nunca se apaga, que vence el miedo y sostiene el alma en la certeza de que Dios está siempre con nosotros. En resumen, protegernos del abismo no es tarea fácil ni automática, pero es posible mediante una vida de fe profunda, oración constante, participación en los sacramentos y amor genuino. Dios nos ha dado todos los medios necesarios para evitar la condena y alcanzar la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. En la siguiente parte abordaremos las enseñanzas de la Iglesia sobre el infierno y la importancia de vivir con conciencia de esta realidad para nuestro crecimiento espiritual. Desde los orígenes de la Iglesia, la doctrina sobre el infierno ha sido una verdad constante y seria que busca no solo advertir sobre las consecuencias del pecado, sino también llamar a la conversión y a la esperanza en la misericordia divina. La Iglesia enseña que el infierno no es un mito ni una metáfora, sino una realidad concreta y definitiva, fruto de la justicia y el amor de Dios, que respetan la libertad humana en su máxima expresión. En el Catecismo de la Iglesia Católica se explica con claridad que el infierno existe y que es la eterna separación de Dios para aquellos que mueren en pecado mortal sin arrepentimiento. CIC 1035.
Esta enseñanza no pretende infundir miedo vano ni desesperanza, sino abrir los ojos del corazón a la gravedad del pecado y a la importancia de la salvación que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. La existencia del infierno subraya que el amor de Dios es respetuoso con nuestra libertad y que esa libertad puede conducirnos, si la rechazamos, a alejarnos definitivamente de Él. El infierno entonces no es un castigo arbitrario, sino la consecuencia libre y definitiva de apartarnos del bien supremo, que es Dios mismo. Al elegir el pecado mortal sin arrepentimiento, el alma se condena a sí misma, renunciando a la comunión con la fuente de toda vida y felicidad. Esta separación eterna es el sufrimiento más grande, porque implica perder la posibilidad de amar y ser amado en plenitud. La Iglesia también enseña la importancia de vivir con un miedo santo, una actitud espiritual que no es miedo paralizante ni pánico, sino un respeto profundo y reverente hacia Dios y su justicia. Este miedo nos impulsa a la conversión y a mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual, conscientes del valor de nuestra alma y del riesgo real de perderla si nos alejamos del camino del amor y la verdad. El miedo santo es un llamado a la responsabilidad, a la humildad y al esfuerzo constante por vivir en gracia. Parte de esta conciencia espiritual implica un examen diario de nuestras acciones, pensamientos y deseos, para reconocer las faltas y pedir perdón sinceramente. La confesión sacramental es un don preciado que nos permite reconciliarnos con Dios, renovar nuestra vida y recibir la fuerza para evitar las tentaciones que pueden alejarnos del amor divino. Así, la vida cristiana es un camino constante de conversión, donde la gracia de Dios nos sostiene y nos guía. Sin embargo, la Iglesia no se limita a enseñar la realidad del infierno, sino que también proclama con fuerza la misericordia infinita de Dios. Aunque el infierno existe, Dios no quiere la condena de nadie. Él nos ama con un amor tan grande que siempre ofrece la posibilidad de arrepentimiento y salvación hasta el último momento. La vida sacramental, la oración sincera y las obras de caridad son manifestaciones concretas de esta gracia que nos llama a la vida plena. Los santos y papas han recordado que el conocimiento del infierno debe impulsarnos a una vida de santidad y entrega total al amor de Dios. San Juan Pablo II, por ejemplo, habló sobre la necesidad de vivir con esperanza y confianza, sin caer en el fatalismo ni el pesimismo, sino dejando que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Esta conciencia debe llevarnos a ser testigos de la verdad con caridad, anunciando el Evangelio no con miedo paralizante, sino con un amor que busca la salvación de todos. La Iglesia también enseña que vivir conscientes de la realidad del infierno es un llamado a la solidaridad con las almas en peligro y a la oración constante por ellas. La intercesión, la penitencia y la vida comunitaria fortalecen nuestra fe y nos unen en el camino hacia la eternidad junto a Dios. En conclusión, la enseñanza de la Iglesia sobre el infierno no es una condena definitiva sin salida, sino un llamado urgente a la conversión, a la humildad y a la esperanza. Nos invita a vivir con un corazón abierto, atentos a la gracia y dispuestos a elegir siempre el camino del amor y la verdad que nos lleva a la vida eterna. En la última parte de esta serie reflexionaremos sobre el llamado final de Dios a cada uno de nosotros, la invitación constante a elegir la vida, el amor y la eternidad junto a Él. Después de explorar la realidad profunda y solemne del infierno, así como la misericordia infinita y la enseñanza de la Iglesia, llegamos a la reflexión final. Dios nos llama siempre, sin descanso ni excepción, a elegir la vida, el amor y la eternidad junto a Él. Este llamado no es una imposición, sino una invitación llena de ternura y esperanza que toca lo más profundo de nuestro ser. La Biblia está llena de pasajes que reflejan este amor incondicional de Dios y su deseo ferviente de que cada alma se salve. En el libro de Deuteronomio 30:19, Dios dice: «Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia». Este versículo resume el corazón del mensaje divino. Somos libres para decidir, pero se nos invita a escoger la vida, la verdadera vida que solo Él puede dar. Jesús mismo en su ministerio nunca dejó de llamar a la conversión con palabras y gestos llenos de amor. Su sacrificio en la cruz es la máxima prueba de que no hay amor más grande que el de dar la vida por los demás. Su resurrección es la promesa definitiva de la victoria sobre el pecado y la muerte, y la garantía de que aquellos que se abren a Él encuentran la esperanza y la salvación. El llamado de Dios es un llamado constante y paciente. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre podemos volver. La puerta está abierta, la mano extendida, el corazón dispuesto a perdonar.
En el Evangelio de Lucas 15:20, en la parábola del hijo pródigo, el padre corre a abrazar al hijo perdido antes incluso de que éste termine su discurso de arrepentimiento. Así es Dios, un Dios que no espera, que va en busca de cada uno de nosotros con infinito amor. Este llamado también nos invita a vivir con un sentido profundo de responsabilidad y propósito. Cada día es una oportunidad para elegir el bien, para hacer el bien, para crecer en amor y fe. La vida cristiana es un camino que implica luchas, caídas y también levantadas, pero siempre con la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Vivimos en un mundo que a menudo niega la realidad del pecado y del infierno, y que propone un camino fácil y engañoso. Por eso, es urgente recordar y proclamar con valentía el mensaje de la salvación, sin caer en el alarmismo, sino con la fuerza del amor y la verdad. El conocimiento de la existencia del infierno no debe paralizarnos, sino movernos a la conversión y a la misericordia. Además, el llamado a elegir la vida no es solo para nosotros, sino para que seamos luz y sal en el mundo. Estamos llamados a ser testimonios vivos del amor de Dios, a acompañar a quienes se sienten perdidos, a orar por los que no conocen esta verdad y a construir comunidades de fe que reflejen la esperanza y la gracia divina. Finalmente, el camino hacia la vida eterna pasa por la fe en Jesucristo, la oración sincera, los sacramentos y la práctica del amor. No hay mayor libertad ni mayor alegría que la que se encuentra en vivir para Dios y con Dios, caminando hacia la plenitud de la vida que Él nos ha prometido. Que esta serie haya sido un instrumento para abrir el corazón a la reflexión profunda y a la conversión sincera. Que podamos responder al llamado de Dios con un sí valiente y amoroso, eligiendo cada día la vida, la luz y la eternidad junto a Él. Cuando pensamos en el infierno, la imagen que surge en nuestra mente suele ser la de un lugar abrasador, lleno de llamas eternas y torturas insoportables. Pero ¿qué hay realmente en el lugar más profundo del infierno? No es simplemente un caldero de fuego y sufrimiento, sino algo mucho más oscuro, silencioso y devastador. Un abismo donde el dolor no se mide por el calor de las llamas, sino por la ausencia absoluta de esperanza, luz y sentido. En la tradición cristiana y en muchos relatos mitológicos, el infierno está dividido en niveles o círculos, cada uno reservado para un tipo específico de pecado o condena. El más profundo, a menudo reservado para los traidores y los peores de los pecadores, es descrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia como un lago congelado. El frío absoluto, el hielo que atrapa y petrifica, un contraste aterrador con las imágenes típicas de fuego. Este frío representa no solo la ausencia de calor físico, sino la ausencia de amor, vida y compasión. Pero este abismo no es solo un lugar físico, es una metáfora de la soledad definitiva. Es donde las almas que han traicionado el amor, la fe y la humanidad quedan atrapadas en una oscuridad insondable, donde ni siquiera el tiempo tiene sentido. Aquí, el castigo no es una tortura impuesta desde afuera, sino un vacío insoportable que consume desde dentro, destruyendo la esencia misma del ser. El lugar más profundo del infierno es, en esencia, el reino del olvido. Allí, la identidad de cada alma se disuelve poco a poco, sus recuerdos y su sentido de existencia se desvanecen en la negrura. No hay fuego que queme la carne, pero sí un frío que congela el alma. No hay gritos de dolor, solo un silencio sepulcral que oprime con su peso infinito. Esta ausencia total de esperanza es la peor de las torturas, porque mientras que el sufrimiento físico tiene un límite, la desesperación absoluta es eterna y sin escape. El infierno más profundo no castiga solo con dolor, sino con la negación del propio ser. Un estado donde el alma se convierte en sombra de lo que fue, atrapada en un ciclo perpetuo de aislamiento. Pero ¿cómo llegan las almas a este destino? Es la traición definitiva, el abandono total de todo vínculo, ya sea humano o divino. Es la negación de la verdad y del amor, la entrega voluntaria a la oscuridad. No hay arrepentimiento ni redención en este lugar. Es un pozo sin fondo donde se consume todo vestigio de luz. Algunos relatos hablan de destellos fugaces de conciencia, momentos en los que una chispa de arrepentimiento intenta brotar en medio del abismo, pero es rápidamente extinguida por la naturaleza implacable del lugar. Porque el infierno más profundo no perdona ni olvida. No existe la posibilidad de escape ni de rescate. Así, la verdadera esencia del lugar más profundo del infierno no es el castigo físico, sino la destrucción de la esperanza, la fe y el alma. Un reino donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino la presencia misma del olvido y la desesperanza absoluta.
En este espacio que desafía toda lógica y comprensión humana, el tiempo se detiene, el espacio se desvanece y el alma se enfrenta a la peor de las soledades, la de ser, olvidada incluso por sí misma. En la profundidad insondable de ese abismo donde ni la luz ni la esperanza logran penetrar, se encuentra un espacio donde las almas se vuelven ecos de su propio sufrimiento. No son seres vivos ni muertos, son sombras errantes, fragmentos de conciencia atrapados en un ciclo eterno de desesperación. Allí, el tiempo ha perdido todo significado y la eternidad no es más que una prisión sin paredes visibles. Cada alma condenada en el lugar más profundo del infierno lleva consigo la carga de sus actos, pero en este nivel el tormento no es simplemente remordimiento. Es la completa disolución del yo, el desprendimiento del sentido de identidad que alguna vez les definió como humanos. Ya no son más que ecos distorsionados, voces que susurran en el vacío, clamores sin destino ni respuesta. La ausencia de luz no es solo física, es espiritual. Sin la mínima esperanza, el alma se encuentra sumergida en un mar de oscuridad que se extiende más allá de la percepción, donde el silencio es tan denso que parece aplastar cualquier intento de pensamiento o sentimiento. En este vacío, la sensación de soledad se vuelve insoportable, pues incluso la compañía de otros ecos es un recordatorio constante de la condena eterna. Este espacio también es un espejo que refleja las peores facetas del alma humana. Los remordimientos, las traiciones, el odio acumulado a lo largo de una vida se multiplican y distorsionan, convirtiéndose en monstruos internos que devoran cualquier vestigio de paz. En este nivel, el infierno es menos un lugar y más un estado de existencia, la agonía infinita de la autodestrucción. Sin embargo, en medio de este abismo de desesperación, existen relatos de aquellos que en un destello fugaz han sentido un despertar interior. No se trata de esperanza o salvación, sino de un reconocimiento brutal y aterrador de su propia naturaleza y destino. Un momento en que la conciencia se encuentra con el abismo y lo comprende en toda su crudeza. Estos momentos son breves y dolorosos, pues no ofrecen alivio, sino una comprensión más profunda del tormento. La paradoja del lugar más profundo del infierno es que, aunque es un espacio donde la esperanza muere, también es un lugar donde la verdad más cruda se revela sin filtro ni distracción. Este conocimiento absoluto puede ser una forma de tortura en sí mismo, porque obliga al alma a enfrentar la realidad sin consuelo ni evasión. La carga de la verdad en la eternidad convierte al infierno en una prisión no solo del cuerpo, sino de la mente y el espíritu. Y mientras las almas se ahogan en este mar de oscuridad y silencio, surge la pregunta inevitable: ¿es posible algún tipo de redención incluso en el corazón mismo de la condena? ¿O el abismo más profundo es en efecto un punto sin retorno donde la esperanza es extinguida para siempre? En las profundidades más recónditas del infierno, donde el vacío devora toda forma de esperanza y la oscuridad es más densa que la propia muerte, existe otro secreto aún más perturbador. No solo las almas de los condenados habitan ese lugar, también existen entidades, guardianes, vigilantes silenciosos cuya única función parece ser la de preservar el orden del abismo. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Las escrituras antiguas apenas los mencionan. Algunos los llaman demonios primordiales, otros simplemente los ojos del abismo. Lo único que las leyendas coinciden es que no fueron humanos. Nunca lo fueron. Son criaturas que existen desde antes del tiempo, formadas por la misma esencia del castigo y el sufrimiento eterno. Su presencia no se percibe con los sentidos humanos. No tienen forma definida, no tienen rostro. Solo son presencias, una sensación de ser observado, de estar bajo vigilancia constante, como si el propio espacio tuviera conciencia y te juzgara en silencio. Se dice que estos guardianes no castigan físicamente. Su tarea no es torturar como en los círculos superiores del infierno. Su función es mucho más cruel: impedir que las almas olvidadas encuentren cualquier vía de escape, incluso mental. Si alguna conciencia atrapada en el fondo del abismo intenta reconstruir un recuerdo, imaginar una salida o aferrarse a un pensamiento de redención, los guardianes actúan. ¿Cómo lo hacen? A través de un fenómeno que desafía cualquier explicación: el borrado total de la voluntad. Un proceso invisible y doloroso en el que el alma siente cómo sus últimos fragmentos de pensamiento son arrancados, uno por uno, hasta quedar reducida a un cascarón vacío, una sombra más del abismo. Varios textos apócrifos de la Edad Media mencionan en susurros y advertencias a estas entidades. Algunos monjes, al borde de la locura, describieron visiones donde veían figuras inmóviles,
observándolos desde rincones oscuros de sus celdas, como si el propio infierno enviara emisarios para recordarle a los vivos lo que les espera. Relatos de posesiones, delirios místicos y noches enteras de insomnio por el temor a esos ojos invisibles, todo eso ha sido atribuido a la influencia de los guardianes. Pero, ¿por qué ellos cuidan un lugar donde no hay posibilidad de escape? ¿Qué sentido tiene vigilar a seres que ya están condenados a la eternidad? La respuesta, según algunas interpretaciones esotéricas, es que el verdadero propósito del lugar más profundo del infierno no es solo castigar, sino contener. Algo mucho más oscuro que las almas humanas permanece encerrado allí. Algo que ni el cielo ni el infierno pueden liberar. Una antigua leyenda cabalística cuenta que en el núcleo de este abismo reposa una fuerza primordial, la manifestación más pura de la desesperación humana. Un ser o entidad cuya liberación significaría el colapso total de cualquier concepto de esperanza o redención en el universo. Los guardianes no solo vigilan a los condenados, su verdadera misión es asegurarse de que eso nunca despierte, y mientras las almas siguen perdiéndose, desvaneciéndose en la oscuridad sin fin, los vigilantes permanecen inmutables, sin descanso, sin piedad, porque en el lugar más profundo del infierno incluso el olvido tiene guardianes. En el centro mismo de ese abismo insondable, más allá de donde siquiera los guardianes se atreven a acercarse por completo, yace aquello que muchos textos prohibidos solo se atreven a nombrar como el prisionero eterno. Una entidad tan antigua que su origen se pierde incluso antes de la creación del mundo material. Algunos lo llaman la encarnación del primer pecado. Otros aseguran que es el eco vivo de la primera rebelión. Y hay quienes sostienen que ni siquiera Dios quiso darle un nombre, por miedo a que nombrarlo fuera suficiente para despertar su conciencia. Este prisionero no grita, no se mueve, no suplica, porque su castigo no es el sufrimiento físico, sino algo mucho más cruel, la parálisis eterna en un estado entre el ser y el no ser. Como una herida abierta en la realidad, su presencia contamina todo a su alrededor. No hay forma, ni rostro, ni sombra, solo una distorsión palpable que hace temblar el tejido mismo de la creación. Se dice que las almas que llegan demasiado cerca de su prisión son consumidas de inmediato, no por fuego ni por frío, sino por la simple aniquilación existencial. Desaparecen sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Una muerte sin memoria, sin restos, sin historia. El vacío absoluto. Algunos textos gnósticos hablan de esta entidad como el olvido viviente, un ser cuya sola conciencia es capaz de borrar civilizaciones enteras con solo soñarlas. Y aunque su cuerpo está encerrado en lo más profundo del infierno, su influencia a veces logra filtrarse hasta el mundo de los vivos, manifestándose en forma de locura colectiva, guerras sin sentido o suicidios masivos sin explicación aparente. La tradición esotérica enseña que cada vez que una gran catástrofe ocurre sin causa lógica, es porque la conciencia del prisionero eterno ha girado en su letargo, agitando las paredes del abismo y dejando escapar fragmentos de su desesperación. Hay registros históricos donde justo antes de las mayores tragedias humanas, místicos y profetas aseguraron escuchar en sueños un eco lejano de su presencia. Pero, ¿quién o qué lo encerró allí? Esa es una de las preguntas más temidas por los estudiosos de lo oculto, porque si hay una fuerza capaz de encerrar algo tan poderoso, ¿qué podría pasar si un día esa prisión se debilita? La estructura que mantiene a raya al prisionero eterno no es material. No son barrotes ni cadenas de hierro. Es un sello construido con la energía colectiva de la esperanza humana. Una especie de barrera metafísica alimentada de manera involuntaria por cada acto de fe, cada oración sincera y cada gesto de amor y redención que ocurre en el mundo. Por eso, según algunas leyendas apocalípticas, el mayor peligro para el universo no es la guerra ni la destrucción ambiental, sino la pérdida total de la fe humana. Porque el día que la humanidad deje de creer en la posibilidad del bien, el sello se romperá. En algunos pasajes prohibidos de textos herméticos se hace referencia a lo que ocurrirá si eso sucede. La tierra temblará, el cielo se rasgará y el tiempo mismo colapsará sobre sí. Porque cuando el olvido despierte, no quedará ni un solo recuerdo de que alguna vez existimos. Los guardianes del abismo saben esto. Por eso nunca descansan. Por eso vigilan incluso el más mínimo temblor en la estructura de la prisión. Ellos no sienten miedo ni dolor, pero tienen claro que el despertar del prisionero eterno significaría el fin absoluto de toda la creación. Mientras tanto, en el mundo de los vivos seguimos caminando por la vida, ajenos a este terror ancestral,
ignorantes del abismo que late, silencioso debajo de nuestros pies. Durante siglos, el equilibrio que mantiene al prisionero eterno en su confinamiento ha permanecido firme. Un muro invisible, construido a base de fe, esperanza y voluntad colectiva, sostiene esa cárcel espiritual en las entrañas del infierno. Pero en las últimas décadas, algo ha comenzado a cambiar. Los expertos en teología apocalíptica y algunos ocultistas contemporáneos han comenzado a notar señales preocupantes. Fenómenos inexplicables en distintas partes del mundo. Lugares donde la temperatura cae sin motivo aparente, zonas enteras sumidas en un silencio antinatural y personas que despiertan en medio de la noche llorando sin recordar el motivo, pero sintiendo una angustia tan profunda que parece venir de algo más allá de lo humano. Los monasterios más antiguos de Europa reportan casos de monjes que entran en estado de trance durante sus oraciones, repitiendo una y otra vez frases sin sentido, como si sus mentes estuvieran conectadas a una fuerza que intenta manifestarse desde el otro lado. En América, en ciertas comunidades rurales, ancianos y niños comienzan a hablar de la sombra que viene de abajo, describiendo con detalles escalofriantes figuras sin rostro que los observan desde las esquinas oscuras de sus habitaciones. Algunos investigadores han comenzado a vincular estos fenómenos a lo que llaman las grietas del sello, pequeñas fracturas en la barrera espiritual que retiene al prisionero eterno. Estas grietas no son visibles para el ojo humano, pero se manifiestan a través de patrones de sufrimiento colectivo, guerras sin sentido, depresiones masivas, suicidios. En cadena hay un creciente sentimiento global de desesperanza. El fenómeno más alarmante ocurrió hace apenas unos años, cuando durante una peregrinación en el desierto de Siria, un grupo de arqueólogos descubrió accidentalmente una caverna subterránea que, según sus relatos, parecía emitir un susurro continuo, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde las profundidades. Los equipos de rescate que fueron enviados posteriormente encontraron a todos los miembros del equipo original en estado catatónico, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Los informes de aquel incidente fueron sellados por los gobiernos involucrados, pero algunos testigos aseguran que desde entonces los sismógrafos en esa región comenzaron a registrar vibraciones anómalas que no coinciden con ninguna actividad tectónica conocida. ¿Qué significan estas señales? Algunos teólogos creen que el creciente alejamiento de la humanidad de cualquier forma de fe, la pérdida de sentido espiritual y el aumento de la desesperación colectiva están debilitando el sello. Cada acto de odio, cada tragedia sin sentido, cada crisis que sumerge a millones en la tristeza y la apatía, es como un golpe invisible a las paredes que contienen al prisionero eterno. En reuniones secretas, líderes de distintas religiones del mundo se han encontrado para discutir lo que llaman el despertar del abismo. Incluso aquellos que antes negaban la existencia literal del infierno, ahora aceptan la posibilidad de que haya algo en las profundidades que está reaccionando al estado emocional global. La verdadera pregunta que se hacen en estos círculos es: ¿queda suficiente esperanza en el mundo para reparar las grietas? Porque si el sello continúa resquebrajándose, llegará el día en que la primera fisura real se abrirá. Y cuando eso pase, la humanidad podría enfrentarse a una presencia que no entiende el concepto de misericordia, compasión o redención, una entidad cuyo único propósito es extender su vacío hasta devorar todo lo que alguna vez existió. Desde tiempos inmemoriales, civilizaciones antiguas han dejado registros fragmentados que, aunque en su momento fueron considerados simples metáforas o leyendas apocalípticas, hoy adquieren un significado mucho más aterrador a la luz de los recientes acontecimientos. Estos textos hablan de un momento conocido como el último amanecer. Según estas profecías, habrá un día en el que el sol se elevará en el horizonte, pero su luz ya no traerá esperanza. Ese amanecer marcará el inicio del fin. Será el momento exacto en que la primera gran grieta del sello se abra de manera irreversible. La tierra vibrará, no por terremotos, sino por el eco del grito mudo del prisionero eterno. Un lamento que atravesará dimensiones, afectando la mente y el espíritu de toda criatura viviente. Las señales serán claras, dicen las escrituras. Olvidadas, animales huyendo sin motivo aparente, mares que se tornarán oscuros y cielos que por breves momentos perderán su color. Los relojes dejarán de funcionar en distintas partes del mundo, como si el tiempo mismo dudara en continuar su curso. Y las personas comenzarán a soñar, de manera colectiva, con un mismo paisaje. Un vasto desierto de cenizas, donde una figura, borrosa, sin rostro, los observa desde el horizonte. En aquel amanecer, los guardianes del abismo, por primera vez desde el inicio de los tiempos, comenzarán a fracturarse. Porque incluso ellos, creados para vigilar eternamente,
No fueron diseñados para soportar el despertar de aquello que custodian. Pero lo más escalofriante de la profecía no son los desastres naturales, ni la locura colectiva que podría desatarse. Lo verdaderamente aterrador es lo que ocurrirá en el corazón de cada ser humano. Se dice que en ese día, cada persona en el planeta experimentará, durante exactamente 7 minutos, una visión personalizada del infierno. No una imagen simbólica, no un sueño, sino una experiencia sensorial completa en la que sentirán, olerán y vivirán el terror más absoluto que sus almas puedan concebir. Nadie será inmune, ni los inocentes, ni los niños, ni los más devotos, porque en ese momento la barrera entre nuestro mundo y el abismo se romperá lo suficiente como para que el sufrimiento eterno toque la realidad. Los líderes religiosos que conocen esta profecía han intentado mantenerla oculta, temiendo que su divulgación solo acelere el colapso de la esperanza colectiva, porque según los textos, la última línea de defensa no será una muralla física, sino la voluntad humana de seguir creyendo, creer en el amor, creer en el perdón, creer en la redención, creer aunque todo alrededor parezca perdido. Pero, con cada guerra, cada acto de odio viralizado en redes sociales, cada día en que la humanidad elige el egoísmo sobre la compasión, las probabilidades de evitar ese amanecer maldito disminuyen. Existen rumores de que en ciertos monasterios aislados, pequeños grupos de monjes y místicos dedican sus vidas enteras a realizar rituales de contención. No son exorcismos comunes, no son plegarias tradicionales. Son cánticos y ceremonias ancestrales destinadas a reforzar el sello, canalizando la energía de cada acto de bondad que ocurre en el mundo. Sin embargo, incluso ellos reconocen que su poder es limitado. Dependen, en última instancia, de nosotros, de la humanidad en su conjunto, de la capacidad que tengamos en los días por venir, de elegir la luz en lugar de la oscuridad, porque si fallamos, si dejamos que la desesperanza nos consuma por completo, el último amanecer llegará, y después de eso, ya no habrá otro amanecer. El último amanecer, las grietas en el sello, la desesperanza global, todo apunta a una conclusión inevitable. Pero, ¿y si aún quedara tiempo? A lo largo de la historia, la humanidad ha estado al borde del abismo en innumerables ocasiones. Guerras que amenazaron con extinguir la vida, epidemias que arrasaron generaciones enteras, momentos donde parecía que la oscuridad ganaría definitivamente. Y sin embargo, siempre, de alguna forma inexplicable, algo nos salvó. Algunos lo llaman casualidad, otros, fe. Pero hay quienes creen que cada pequeño acto de amor, cada gesto de bondad, cada lágrima derramada en sincero arrepentimiento, ha sido suficiente para reforzar, aunque sea un poco, ese viejo sello que mantiene al prisionero eterno en las profundidades del infierno. Hoy, más que nunca, esa responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros, porque mientras tú escuchas estas palabras, mientras vives tu rutina diaria, mientras te quejas del tráfico, del trabajo, de tus problemas cotidianos, el abismo sigue ahí, latiendo, respirando, esperando. Las grietas continúan expandiéndose de forma lenta pero constante. No se trata de una metáfora poética, no es un recurso dramático para asustarte. Es una realidad que trasciende religiones, culturas y creencias. El infierno, en su forma más pura, no es solo un lugar de castigo, es un espejo, un reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad colectiva. Cuanto más odio propagamos, cuanto más indiferentes nos volvemos ante el sufrimiento ajeno, cuanto más permitimos que la desesperanza defina nuestras acciones, más fuerte se vuelve el abismo. En el fondo, todos somos responsables. Los textos antiguos advierten, cuando el abismo te mire, no te limites a observarlo, porque si lo haces, corres el riesgo de que en ese instante él también te vea, a ti. ¿Y qué significa eso? Significa que en el momento en que bajemos la guardia, en el instante en que aceptemos que el dolor y el caos son inevitables, el abismo aprovechará la oportunidad, no a través de explosiones ni de catástrofes naturales, sino de algo mucho más efectivo, la pérdida definitiva del sentido de la esperanza. Ese será el verdadero fin, no un apocalipsis lleno de fuego y destrucción, sino un silencio absoluto, un vacío que se extenderá como una mancha de tinta, borrando recuerdos, emociones y finalmente, la existencia misma. Algunos estudiosos creen que incluso ahora hay un último recurso, una elección que cada ser humano aún puede tomar.
Una decisión simple pero poderosa. Elegir no rendirse, mientras exista aunque sea una persona que ame de verdad, una madre que abrace a su hijo, un desconocido que ayude a otro sin esperar nada a cambio, un alma que incluso en medio de su dolor decida seguir luchando por el bien. Mientras eso exista, el sello seguirá resistiendo y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero propósito de nuestra existencia. Ser la última defensa entre el mundo y aquello que yace en el lugar más profundo del infierno. Así que la próxima vez que sientas que tus acciones no importan, la próxima vez que pienses que un gesto pequeño no hace la diferencia, recuerda esto: cada sonrisa, cada acto de fe, cada momento de esperanza es una piedra más en el muro que nos separa del abismo eterno, porque al final, el infierno no está tan lejos como creemos. Está justo debajo de nosotros, esperando, observando y preguntándose cuánto más podrá resistir el sello antes de romperse para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.